Él planeaba nuestra vida juntos y yo solo pensaba en cómo escapar. Siempre pensé que cuando el amor era real, las demás cosas simplemente encajaban. Que si uno encontraba a la persona correcta, las diferencias se disolvían, las dudas se aclaraban, y el futuro, de alguna manera, se acomodaba por sí solo. Por eso, cuando conocí a Martín, me sentí invencible. Él era todo lo que alguna vez soñé en una pareja: divertido, noble, inteligente, con una mirada que sabía escuchar y unos brazos que sabían sostener. Nos conocimos en una exposición de arte, de esas que nadie quiere ir pero todos terminan disfrutando. Me ofreció vino tinto, hablamos de fotografía y literatura, y sin darnos cuenta, nos habíamos quedado solos en la sala, sentados en el suelo, hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Todo con él se sintió fácil, natural, casi demasiado perfecto. Después de un año juntos, ya compartíamos apartamento, cuentas y domingos de películas sin fin. Yo me decía a diario: esto es lo que todo el mundo busca. Esto es lo que vale la pena cuidar. Y lo creía. De verdad lo creía. Hasta que una tarde, mientras lavábamos los platos, él dijo: ¿te imaginas cómo serían nuestros hijos? Lo dijo entre risas, como un comentario casual, pero sentí que el aire se volvía más denso. Me congelé por un segundo. Fingí una sonrisa, dije algo vago como: serían muy lindos, y seguí fregando el sartén como si nada. Pero por dentro se encendió una alarma que no pude apagar. No era la primera vez que el tema aparecía, pero siempre con distancia, como quien menciona una posibilidad lejana. Esta vez, sin embargo, lo sentí diferente. Más real. Más presente. Como si ya estuviera proyectando algo que para mí nunca fue una opción. Martín no notó mi incomodidad. O tal vez sí, pero no quiso presionarme. Él siempre ha sido respetuoso, paciente, todo lo que cualquiera desearía en una pareja. Y justo por eso me dolió tanto sentir lo que sentí: miedo. Un miedo helado y profundo, como si una parte de mí supiera que íbamos directo a un cruce de caminos. No es que odie a los niños. Me parecen adorables. Me gusta ver a mis amigas convertirse en madres y emocionarse con sus primeros pasos, sus primeras palabras. Pero nunca me vi a mí misma en ese papel. No hay instinto maternal dentro de mí. Nunca lo hubo. Lo he sabido desde siempre, aunque rara vez lo diga en voz alta. No porque me avergüence, sino porque sé lo que suele venir después: las miradas de juicio, los «ya cambiarás de opinión», los «espera a que conozcas al hombre adecuado». Pero lo conocí. Y aún así, no cambió. Ahora, cada vez que Martín acaricia mi cabello y me dice que le gustaría verme embarazada, siento una punzada en el pecho. ¿Cómo le explico que no quiero eso, sin que parezca que no lo quiero a él? Amar a alguien no siempre significa poder compartirlo todo. A veces, simplemente no basta. No sé exactamente en qué momento supe que no quería tener hijos. No fue una revelación repentina ni una experiencia traumática. Fue más como una certeza que se fue asentando con los años, silenciosa pero firme. Mientras mis amigas jugaban con muñecas soñando con ser mamás, yo prefería leer o escribir. Cuando hablaban de futuros nombres para sus bebés, yo pensaba en ciudades por visitar, libros por leer, planes que no incluían cunas ni pañales. La primera vez que lo dije en voz alta fue en la universidad, durante una conversación trivial entre compañeras de clase. No me veo siendo madre, solté sin darle demasiada importancia. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Una de ellas se rió incómoda y dijo: «Eso dices ahora, ya te llegará el instinto». Otra simplemente me miró como si acabara de confesar que odiaba a los cachorros. Desde entonces, aprendí a callar. A guardar esa parte de mí como un secreto inapropiado. Con Martín fue distinto. Desde el principio sentí que podía ser yo misma. Y lo fui, en casi todo. Solo omití ese pequeño, pero crucial detalle. Fue un error. Sí. ¿Lo hice con malicia? No. Fue miedo. Miedo de que al decirlo, él se alejara antes de que pudiera enamorarse de mí. Pensé que quizá, más adelante, cuando todo entre nosotros fuera más sólido, podría explicarlo, y él entendería. Ahora entiendo que el tiempo no hizo más fácil decirlo. Al contrario, cuanto más lo amo, más difícil se vuelve imaginar herirlo con mi verdad. Hay noches en las que lo observo dormir y me pregunto si alguna vez podría ceder. Si podría ignorar mis deseos para cumplir los suyos. Imaginar su sonrisa cargando un bebé, verlo llorar al escuchar un primer «papá», me parte el alma. No porque quiera compartir esa experiencia, sino porque sé que se la estoy negando. Y eso me hace sentir cruel, egoísta.
No debería ser tan difícil, ¿verdad? Él quiere algo. Yo no. Dos personas que se aman profundamente, pero que miran hacia lugares opuestos. ¿Por qué eso se siente como una traición? Hace poco fui a visitar a mi madre. Siempre ha sido muy directa, a veces brutalmente honesta. Le hablé de Martín y, entre té y tostadas, le dije lo que me pasaba por dentro. Su respuesta fue clara: si lo amas, lo harás. Se aprende a ser madre, Clara. Nadie nace sabiendo. Pero eso es lo que no entienden. No se trata de aprender. No se trata de miedo. No se trata de que no me sienta capaz. Se trata de que no lo deseo. En lo más profundo de mi alma, no quiero tener hijos. Y nadie parece comprender que una mujer pueda vivir completa sin eso. A veces desearía no haberlo conocido. No porque no lo ame, sino porque duele demasiado tener que elegir entre la vida que quiero y el hombre que amo. ¿Y si tenemos mellizos? Me dijo Martín una noche, sonriendo con una copa de vino en la mano. Reí. No porque me hiciera gracia, sino porque ya no sabía cómo responder. Mi garganta se cerró por reflejo. Hice un comentario ligero, lo desvié hacia su jefe insoportable, y en menos de 2 minutos hablábamos de otra cosa. Pero mi mente se había quedado atrás, anclada en esa pregunta disfrazada de broma. No era la primera vez que lo hacía. Desde aquella tarde lavando platos, Martín se había vuelto más abierto, más insistente sin parecerlo. Como si hablara con naturalidad de un futuro que, para él, ya estaba decidido. A veces lo mencionaba como fantasía, otras, como algo inevitable. Una noche incluso me abrazó por la espalda y susurró: cuando tengas esa pancita, te voy a amar más que nunca. Me quedé quieta, respirando hondo, deseando desaparecer. No es que no quiera compartir mi vida con alguien. Es que no quiero compartirla con un hijo. Hay una diferencia inmensa que pocos quieren ver. Y yo estoy atrapada en esa diferencia cada vez que abro los ojos. En mi interior, algo comenzó a romperse. Pequeñas grietas. Al principio eran fugaces, un temblor en el estómago, una lágrima contenida en la ducha, una frase cortada a la mitad. Pero ahora eran constantes. Cada vez que él decía: cuando tengamos hijos, yo escuchaba: cuando seas alguien que no eres. Y lo peor es que no he tenido el valor de decirle la verdad. No completamente. Una vez lo intenté. Fue hace unos meses. Estábamos en la cama, hablando sobre su sobrina recién nacida. Martín la adoraba. Dijo que le encantaba ver cómo su hermana se transformaba en madre. Que él también quería vivir eso. Me armé de valor, me giré hacia él y le dije: no estoy segura de querer ser mamá. Hubo un silencio. Él me miró, acarició mi rostro y respondió con dulzura: nadie está segura al principio. Lo importante es que lo hagamos juntos. Y me besó. Como si mi duda fuera una etapa. Como si su amor pudiera cambiarme. Desde entonces, no he vuelto a mencionarlo. Y él, convencido de que se trata de inseguridad, sigue soñando con un bebé que nunca voy a querer tener. A veces me siento como una farsante, fingiendo que hay un camino compartido cuando en realidad caminamos por rutas paralelas que nunca se tocarán. Me miro en el espejo y me pregunto si lo estoy traicionando por callar. ¿Acaso no sería más cruel decirle la verdad y romperle el corazón? ¿O es más cruel seguir alimentando una fantasía que no puedo cumplir? Tal vez estoy siendo cobarde. Tal vez estoy esperando que él lo adivine por sí solo, que se canse de esperar, que me deje antes de que yo tenga que ser la mala. Pero cada día que pasa, siento que le robo un pedazo de su futuro, y a la vez, me niego a renunciar al mío. El llanto del recién nacido atravesaba las paredes blancas como una sirena desesperada. Me estremecí. Laura, mi amiga de toda la vida, acababa de dar a luz. Estábamos en la sala de espera del hospital y yo me sentía como una impostora en una ceremonia que no comprendía. Martín sostenía mi mano con ternura. Estaba emocionado, ansioso por ver al bebé. Su cara se iluminó cuando una enfermera lo llamó para entrar, y aunque yo también estaba invitada, algo dentro de mí me detuvo. Le dije que fuera primero. Mentí. Dije que me sentía mareada. No era cierto. Lo que sentía era miedo. Me senté sola. Observé a las demás personas esperando con globos y ositos de peluche. Las sonrisas, las lágrimas felices. Era un universo paralelo. Uno en el que yo no encajaba. Pensé en Laura, agotada, con el cuerpo partido, con un nuevo ser humano dependiendo de ella para absolutamente todo. Y pensé en mí. En mi necesidad de espacio, de silencio, de dormir mis 8 horas sin interrupciones,
de vivir sin sentirme atada a alguien de forma tan irrevocable. Entré a la habitación media hora después. Laura estaba pálida, pero sonreía. Tenía al bebé en brazos. Martín lo miraba como si fuese un milagro. ¿Quieres cargarlo?, me preguntó. No. No quería. Pero asentí, como si fuera lo correcto. Lo tomé en brazos con torpeza. Pequeño, frágil, envuelto en celeste. Su olor a hospital y leche me golpeó la nariz. Me sentí desconectada. Como si el bebé fuera una criatura ajena, una responsabilidad que jamás podría asumir con convicción. Esa noche, de vuelta en casa, escribí en mi diario. No lo hacía desde la universidad, pero necesitaba un refugio para mi verdad, lejos de ojos que me miraran con decepción. No quiero tener hijos. No porque me falte amor, sino porque mi amor tiene otra forma. No porque tenga miedo, sino porque mi libertad me hace feliz. No quiero renunciar a mí para convertirme en alguien que nunca soñé ser. No quiero ceder por amor. Quiero ser amada por quien ya soy. Cuando terminé de escribir, lloré. No por la decisión. Esa ya estaba tomada, aunque no la hubiera dicho en voz alta. Lloré por la consecuencia. Por Martín. Por todo lo que íbamos a perder. A la mañana siguiente, él me abrazó mientras preparábamos café. ¿Te diste cuenta cómo te miraba el bebé?, dijo sonriendo. Sí, murmuré. No pude decir nada más. Mi garganta se cerró. Tragué mis palabras como si fueran piedras. Y entonces, como si el universo quisiera burlarse de mí, me contó su sorpresa. Había reservado boletos para visitar a su familia en Córdoba el siguiente fin de semana. Dijo que quería que conociera a sus padres, sus raíces. Que empezáramos a hablar de lo que vendría después. Después, esa palabra. Tan cargada de futuro. Tan ajena para mí. Sonreí. Asentí. Y por dentro, una parte de mí empezó a decir adiós. Córdoba era verde. Verde hasta donde alcanzaba la vista. Campos, colinas, vacas pastando, y ese aire que olía a tierra mojada aunque no hubiera llovido. La casa de los padres de Martín estaba en las afueras, una construcción antigua de madera clara y ventanas grandes. Nos recibieron con sonrisas abiertas, abrazos cálidos y una mesa repleta de comida casera. Me sentí extrañamente bienvenida. Y a la vez, fuera de lugar. Martín siempre fue el más familiar de todos, dijo su madre mientras servía una segunda ronda de empanadas. Desde chico decía que quería tener muchos hijos. 4 por lo menos. Me reí, incómoda. Fingí naturalidad. Martín me apretó la pierna debajo de la mesa, como queriendo decir, tranquila, pero a mí se me revolvía el estómago. No por ellos. Por mí. Por saber lo que ellos no sabían. La tarde pasó entre álbumes de fotos, historias del colegio, y anécdotas de primos que ni siquiera recordaba haber conocido. Martín era distinto ahí. Más ligero, más niño. Había algo en sus ojos, en la manera en que hablaba de su infancia, que me hizo entender, ese mundo, ese entorno, no era solo un pasado. Era un mapa hacia el futuro que él quería construir. Esa noche dormimos en la habitación de su adolescencia. Las paredes tenían pósters de bandas de rock, estantes con trofeos de fútbol y fotos amarillentas con sus hermanos. Martín se acostó a mi lado y me abrazó fuerte. ¿Te imaginas criando a nuestros hijos aquí, corriendo por el jardín? No respondí. Solo le besé la frente, como si ese gesto pudiera evitar el dolor que crecía dentro de mí. Al día siguiente, su padre me llevó a caminar por la finca. Quiso mostrarme los árboles que había plantado con sus hijos cuando eran pequeños. Uno por cada uno. Me señaló un espacio vacío y dijo: Martín quiere plantar uno para el primero que venga. Dijo que te lo comentaría. Sonreí. ¿Qué más podía hacer? Esa tarde, me encerré sola en el baño. Me miré al espejo y me dije, con voz baja pero firme: no vas a poder darle esto. No vas a poder. Y entonces sentí, por primera vez, que el amor no sería suficiente. Martín me había abierto su mundo, me había mostrado sus raíces, sus esperanzas, su historia. Y yo no podía corresponder con lo mismo. Él quería una familia grande, gritos de niños por la casa, tardes de fútbol y cumpleaños con globos. Yo quería paz. Viajes espontáneos. Silencio. Libertad. Y no era una cuestión de tiempo. No era una fase. No era una duda. Era una certeza que se volvía más clara con cada palabra que él decía.
Esa noche, mientras lo veía dormir con una expresión tranquila, supe que ya no podía seguir escondiéndome. Tenía que decirlo. No podía esperar más. No podía seguir soñando una vida que no deseaba vivir. Y menos con él. No con alguien que merecía tanto, y al mismo tiempo, algo tan distinto a lo que yo podía darle. La mañana siguiente me desperté con el estómago revuelto y una decisión atorada en el pecho. Martín dormía abrazado a la almohada, con esa expresión de paz que tantas veces me hizo sentir en casa. Lo observé por minutos enteros, grabándome cada detalle, la línea suave de su mandíbula, el movimiento leve de su respiración, su cabello despeinado. Sabía que después de ese día, nada volvería a ser igual. Esperé hasta volver a casa para hablar. No quería que su familia escuchara gritos o llanto. Ni siquiera estaba segura de que habría gritos. Lo que temía era el silencio. El momento exacto en el que sus ojos dejaran de mirarme con amor y empezaran a llenarse de decepción. Esa noche preparé té, como siempre. Me senté frente a él en el sofá, las piernas cruzadas, el corazón latiendo en las sienes. Martín, necesito hablar contigo. Y necesito que me escuches sin interrumpirme, dije, sin rodeos. Él se tensó, pero asintió. Dejó su taza a un lado y me miró con esa atención que tanto amo de él. Y aún así, me sentí a punto de desmoronarme. Respiré hondo. Temblaba. No quiero tener hijos. No es una fase, ni miedo, ni confusión. Es algo que siempre he sabido. Y no va a cambiar. Su rostro cambió. Como si algo dentro de él se hubiese apagado de golpe. No dijo nada. Ni una palabra. Solo me miró, y eso dolió más que cualquier grito. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó al cabo de un largo minuto. Desde siempre. Pero me asustaba decírtelo. No quería perderte. Quería creer que podríamos hacer funcionar esto, aunque quisiéramos cosas tan distintas. Entonces todo este tiempo, fingías. No fingía que te amaba. Eso es lo único que fue siempre real. Pero sí fingí que podíamos tener un futuro igual. Martín se levantó. Caminó hasta la ventana. Su espalda parecía más ancha, más lejana. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero firme. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque te amo. Porque tenía miedo. Porque fui cobarde, respondí, con lágrimas bajando por mis mejillas. Pero ya no puedo seguir así. No sería justo para ti. No quiero que algún día me mires con rencor porque te hice renunciar a tu sueño. Martín se giró. Tenía los ojos rojos. Me miró con una mezcla de tristeza y amor. ¿Y si te digo que me basta con tenerte a ti? Entonces tú también estarías mintiéndote. Porque yo no quiero ser la mujer que te roba la oportunidad de ser padre. Y tú no mereces vivir con esa ausencia. Nos abrazamos. Lloramos. Nos dijimos, te amo, entre sollozos. Ninguno quiso soltar al otro. Pero sabíamos que era el final. No por falta de amor, sino porque, a veces, el amor no puede construir un puente entre dos deseos que se excluyen. Esa noche dormí a su lado por última vez. Desperté antes que él. Le dejé una nota. Y me fui. Rota. Pero fiel a mí misma. Los primeros días después de irme fueron un vacío interminable. Me quedé en el departamento de una amiga, con una maleta pequeña, el alma hecha trizas y la constante tentación de marcar su número. Cada rincón me hablaba de él. El olor a café, el silencio de la noche, incluso la forma en que colgaba mi abrigo detrás de la puerta. Todo dolía. Me había ido sin escándalos, sin acusaciones, sin una gran pelea. Pero eso no lo hacía menos desgarrador. El amor no se había terminado. Simplemente ya no alcanzaba. Pasaron semanas. Algunas noches dormía, otras no, a veces comía por obligación. A veces solo lloraba. Y aún así, en medio del dolor, había una pequeña llama encendida dentro de mí. Una parte de mí que, por primera vez, no sentía culpa. Una certeza silenciosa de que, aunque estaba rota, había tomado la única decisión posible. Había elegido la verdad. Había elegido mi verdad. Martín me escribió una vez. Una sola. Fue un correo corto, 2 semanas después. Clara. No sé cómo ponerle palabras a todo esto. No estoy enojado contigo. Solo estoy triste. Te extraño. Pero también entiendo. Gracias por decirme la verdad, aunque te costara tanto. Gracias por no convertirme en un padre a medias ni en un hombre frustrado. Te amo,
Clara. Pero merecemos vivir una vida que se parezca a quienes somos. M. Lloré al leerlo. No porque no me doliera, sino porque supe, en ese momento, que él también me amaba lo suficiente como para dejarme ir sin odio. No muchas personas pueden hacer eso. Volví a mi rutina, poco a poco. Me mudé sola a un departamento más pequeño. Empecé a escribir de nuevo. Tomé clases de italiano. Viajé un fin de semana sola a la playa. Empecé a redescubrir quién era sin él. Y fue raro. Y fue hermoso. Y fue triste. El amor no se fue de un día para otro. Aún hay mañanas en las que me despierto y busco su calor al otro lado de la cama. A veces lo veo en una calle cualquiera, en alguien que se le parece, y mi corazón se detiene por un segundo. Pero ya no me rompo. Aprendí a convivir con su ausencia como con una cicatriz, no siempre la siento, pero sé que está ahí. Hace poco supe que está saliendo con alguien. No sentí celos. Sentí alivio. Tal vez ella quiera lo que yo no pude. Tal vez él sí tenga la familia que siempre soñó. Y si es así, me alegro. Porque lo merece. Porque lo amé. Y amar, a veces, es también dar un paso al costado. Yo, por mi parte, sigo caminando. Con mi libertad intacta. Con la conciencia tranquila. Y con el recuerdo de un amor que fue verdadero, pero que no tenía destino. Porque no, el amor no siempre basta. Y eso también está bien.